En mi familia hay muchos músicos y yo estudié música desde pequeña y durante muchos años pensé que iba a ser pianista, hasta que terminé el instituto y decidí que quería probar esto. Y de momento no me he arrepentido, ya veremos. ¿Qué crees, que voy a salir corriendo? Me gustaba muchísimo el cine de aventuras. Recuerdo que es lo que más me atraía, lo que más me hacía soñar y creo que lo que empezó a hacer que me interesase por ser actriz, ¿no? Si me voy, ganas tú. Y si me quedo, gano yo. Soy muy afortunada, es un trabajo muy difícil, muy inestable, en el que la mayor parte de mis compañeros no pueden vivir de su trabajo. Más de un 90% de los actores en España no puede vivir de ser actor, con lo cual lo primero que me recuerdo cada día es lo afortunada que soy. Creo que al final hay muchas maneras de ser actor y hay muchas maneras de enfrentarse al trabajo y a veces incluso las varías a lo largo de tu vida o de los papeles que haces o de los momentos vitales en los que estás. A mí lo que más me gusta son los retos. Yo vivo de los retos, constantemente. No puedes vivir con miedo, mi amor. El miedo es lo peor, el miedo no te deja vivir. Me da igual. Yo veo evolución en los personajes femeninos en los últimos años, sobre todo en los últimos meses. Desde que yo empecé a trabajar, que fue hace como 10 años o así, hasta ahora han cambiado muchísimo las cosas y lo voy viendo y sobre todo en televisión. Creo que es importante que las historias que contemos nos incluyan a todos, no solo a una parte de la población, que no sea solo la voz de una parte de la población la que cuente las historias y la que transmita la forma de ver el mundo. Porque a veces buscamos respuestas, a veces nos vemos reflejados, a veces las historias nos transforman o nos ayudan a darnos cuenta de ciertas cosas. El no estar representado o representada te hace sentir que estás mal, que hay algo mal en ti, que no es normal o que no es natural o que no termina de encajar en el mundo. A mí el cine siempre me ha hecho soñar. Creo que si no viviese esa experiencia, cuando voy al cine o voy al teatro, de dejarme llevar y de envolverme en la magia que me transmite esa historia, no sé si seguiría en este trabajo, la verdad.